Nexo presenta actualidad, información, personajes, entrevistas, el panorama político. Todo esto y más en Temas de Importancia. Muy buen día para todos, estamos en Temas de Importancia. En esta ocasión tenemos un diálogo de mucho peso, porque nos visita aquí en nuestros estudios una figura muy interesante, una figura que es reconocida por su amplio historial en el servicio de la diplomacia y del ejercicio de las funciones públicas en el gobierno de Venezuela. Antes con el presidente Chávez, ahora continúa como embajador para la República Dominicana del país de Venezuela. Se trata de Ali Uzcategui, y también tenemos aquí para hacer este diálogo más amplio a nuestro hermano Gustavo Casanova, que va a hacer ampliamente la comparecencia junto con nuestro embajador de Venezuela aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo está usted, Gustavo? ¿Cómo Bien. está usted, señor embajador? Muy bien, por acá en estos lares visitando esta tierra calurosa de Santiago de los Caballeros. Por cierto, veía unas manifestaciones de júbilo por parte de la población porque había ganado el equipo nacional de los metros. Ajá. Algo así es. Sí, hay que ver que cuando se trata de deporte nos hace sentir que estamos en una especie de contexto de civilización para poder salirnos de los espacios bélicos a los espacios de muestra de afectos y de compartir entre naciones y entre sociedades. Así que nosotros vamos a comparecer durante un tiempo aquí en un diálogo interesante en temas de importancia, pero vamos ahora a ir a un corte y regresamos con nuestro diálogo. Ya regresa Temas de Importancia por Nexo, su canal. El 911 ya es una realidad para la zona norte. Me siento muy contenta de pertenecer a este sistema porque, como te comentaba, vamos a salvar vidas. Contamos con que la calidad que vamos a estar ofreciendo también en la zona norte es igual a la que estamos ofreciendo actualmente en Santo Domingo, que de hecho hemos tenido excelentes resultados. Y la gente me pregunta, así cuando ven el uniforme, si están funcionando. Yo les digo que sí, que ya estamos monitoreando la ciudad. Estoy muy orgullosa de pertenecer al sistema, en verdad. Más de 1 millón de personas van a ser beneficiadas de este servicio de atención de emergencia. Todos los servicios integrados en un solo número. Con el 911 tendrá la respuesta de todas las unidades que se requieran dependiendo de la situación. En nuestras manos, en nuestra preparación, está la vida de nuestros conciudadanos. Seguimos con Temas de Importancia por Nexo, su canal. Estamos de regreso en Temas de Importancia. Señor embajador, estamos aquí en República Dominicana, tiene ya 1 año y meses, ¿verdad?, en la experiencia de este hermano país de Venezuela. ¿Cómo ha sido su experiencia? Cuéntenos qué le ha parecido y en qué medida lo que está pasando con Venezuela se relaciona a ese espíritu, ¿verdad?, ciudadano de la República Dominicana que usted ha encontrado aquí. Sí, realmente en este proceso de trabajo que estoy realizando en República Dominicana desde el punto de vista bilateral, que en un momento se convirtió en multilateral por la presencia de la CELAC, de la OEA, unos aspectos que se dominaron en el contexto nacional y que hay mucha valía y mucha importancia dentro de ellos
para la República Dominicana por el liderazgo que representa y representó en ese momento al frente de estas organizaciones. Y esa es la gran importancia que tiene un país y sus autoridades cuando están en el contexto internacional y realmente irradian hacia afuera la seriedad de esa política que ejercen en beneficio de la integración, que es lo más importante. Y allí es en donde radica que para mí ha sido de una gran satisfacción, y más aún que me tocó que vivir cuando el señor presidente de la República, Medina, adoptó la decisión de ceder el territorio, y no es ceder, sino de autorizar el territorio dominicano para que se siguieran las conversaciones y la profundización del diálogo entre la oposición y el gobierno nacional, lo cual es que el pueblo dominicano está muy en conocimiento. Está muy identificado con la causa, ¿no? Cada vez que me levanto todos los días, pues me pareciera que estoy en Venezuela, porque son las primeras noticias que uno lee dentro de la prensa y la radio, lo que uno escucha, ¿no? Entonces ve uno la importancia, no solamente de la integración, sino de la cercanía a través del desarrollo de la tecnología, y en el cual el día al día es importante ese acontecer político que sucede entre los dos países. Por eso la gran importancia de ese acercamiento, y que también ante las Naciones Unidas se ha tenido un gran soporte en el sentido de que el embajador de República Dominicana ante Naciones Unidas en Nueva York pues ha exigido, por supuesto, según instrucciones que recibe del gobierno nacional dominicano, la no injerencia y el respeto a la autodeterminación y la independencia, no solamente de Venezuela, de los países del mundo. Y por eso para mí esa gran satisfacción y por supuesto importancia que le veo yo que tiene hoy en día República Dominicana como un estado insular que junta como Cuba que ha representado en la historia contemporánea un bastión de revolución, de significado desarrollo social, en la educación, en la salud, a pesar de todo ese bloqueo que ha tenido, representan un ejemplo por todo, también dentro de ese concepto contemporáneo que ha ocurrido en República Dominicana desde 1965 y antes, pero marcadamente por todos los hechos que marcan la trayectoria política de un país. En ese contexto, pues, hay una dinámica constante que realmente a uno lo que le queda es trabajar y no quedarse atrás, porque si no te quedas relegado, ¿no? Estar sobre la noticia, sobre el trabajo, sobre el conocimiento del día a día de todas las instituciones, porque uno no se puede permitir de quedarse relegado en el tiempo, y ni tampoco en el momento. Y por supuesto, como actor político, por ser embajador y dentro del respeto de la no intervención en asuntos internos de los países, pues los embajadores tenemos que estar en ese contexto. Gustavo Casanova. Bueno, para nosotros tenerlo a usted aquí en este programa como entrevistado nos honra, nos distingue, y quisiéramos aprovechar que Venezuela es un país tradicionalmente hermano de la República Dominicana, un país latinoamericano, pero el que escucha los medios internacionales de la prensa y demás, comprende que hay toda una campaña mediática montada en contra de Venezuela. A mí me han llegado incluso mensajes por WhatsApp, diciendo, por ejemplo, oye Pedro, ya sí se armó en Venezuela, hay cientos de muertos, se oye el tableteo de las ametralladoras en las calles de Caracas, y cosas así que uno entiende y comprueba a la media hora que nada de eso está ocurriendo, que lo que quieren es llevar intranquilidad internacional. Nosotros como república, como país, también estamos bajo acoso y asedio internacional, igual que Venezuela. Nosotros vimos como por aquí en un mes desfiló Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, a exigir que a los dominicanos apátridas, ¿no, verdad?, los hagan dominicanos pátridas. Vimos como en pocos días llegó el vicepresidente de Estados Unidos, Biden, vicepresidente Obama, vino a hacer la misma exigencia. Y vino el secretario de la Unión Europea, también en el mismo contexto, a hacerle presión al gobierno de la República Dominicana bajo esta situación. ¿Hasta qué punto, me preguntaría yo,
comprende el gobierno de Venezuela la situación, y quizás usted es el mejor canal, que es el embajador aquí, en la situación de asedio y acoso similar en que se encuentra la República Dominicana respecto de la invasión haitiana, en la que el gobierno ha accedido a que haya más de 5 millones de haitianos dentro del territorio dominicano, y hasta qué punto comprende eso y no asesoran adecuadamente quizás al presidente Maduro para que no cometa el error de decir, el que se mete con los haitianos es enemigo nuestro, cuando aquí eso le hizo un gran daño y se publicitó enormemente. Eso necesita una reparación y control de daños, porque la figura del presidente venezolano se deterioró enormemente ante la conciencia que ya ha tomado el pueblo dominicano del asedio de que está haciendo, igual que Venezuela, por esos medios de comunicación internacional que nos quieren obligar a lo que no podemos y lo que ellos no aceptan en Europa, en el mar Mediterráneo ni en ninguna parte. Es todo suya la respuesta. Claro, por supuesto. Te estaba esperando el momento porque son tantas... Y tú me calmas el contexto, me disculpa, ¿no? ¿Verdad? Y esto es un diálogo, esto es un diálogo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede y qué ocurre? No, primero hay un concepto que realmente lo ha manejado muy bien el gobierno dominicano, así como el venezolano y todos los gobiernos que realmente, no es que imploran, sino exigen la autodeterminación y la independencia, la autonomía que tenemos nosotros los pueblos. Yo cargo mi Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y esa es mi Biblia. A ella me debo y por ella trabajo. Aquí me dice qué es lo que yo tengo que hacer, por eso es que la cargo. Entonces, así mismo todos nuestros países tienen una constitución, una carta magna. Nosotros tenemos esta, y para complemento, esta constitución, como ustedes saben, fue sancionada y trabajada por el poder originario, que es el pueblo. Lo establece la constitución así, y el 15 de diciembre de 1999, pues ya teníamos esta constitución, y la cual nos ordena una cantidad de pasos importantes desde el punto de vista político, social, económico. Bueno, todavía estamos desarrollando lo económico, que es así lo más difícil, pero estamos en ese trabajo porque es la importancia. Entonces, en ese mismo contexto, en ese concepto de autodeterminación, en ese concepto de independencia y por supuesto de la autonomía de las instituciones del Estado, hablamos entre esa compleja pregunta que usted me ha indicado. Hablamos de un proceso migratorio. Por ejemplo, en el caso particular como embajador, yo entiendo que hay un Estado nacional y un Estado receptor. El Estado nacional, para mí, Venezuela, y el Estado receptor, quien nos recibe, brazos abiertos, para hacer vida política, diplomática, las relaciones per se desde el punto de vista bilateral, y en las cuales hay normas, tanto en Venezuela como en República Dominicana, migratorias que tenemos que respetar. Si el país en cuestión o el país receptor quiere agilizar el proceso migratorio, es una responsabilidad única e inherente de República Dominicana, de su gobierno y de sus instituciones. Por eso es que cuando se exigen la visita de personalidades internacionales como Ban Ki-moon o del secretario de Estado, Norteamérica por supuesto, no podemos de alguna u otra manera, de otra forma, que ver eso con una lupa, porque no pueden venir a exigirle a ningún país que tomen medidas contrarias a las que están dispuestas dentro del proceso migratorio, porque quienes realmente conocemos dónde están nuestras amenazas y por supuesto nuestros errores, somos los nacionales de un país. Por lo tanto, de alguna forma es hasta ilógico que venga a exigirle un extraño sin saber lo que ocurre dentro del proceso político y social de un país, a exigirle acciones de políticas públicas que están sencillamente no interrelacionadas con el proceso de desarrollo entre dos países, en este caso Venezuela y República Dominicana, sino que sencillamente hay que respetar la decisión del gobierno, porque son las autoridades las responsabilidades de ellos. Por eso es que es complejo el tema migratorio entre dos países. Nosotros tenemos una experiencia muy particular con una nación hermana que es Colombia. Primero, que vienen de una guerra civil que dicta más de 50 años.
donde un proceso, unas fuerzas armadas revolucionarias, la guerrilla, la FARC, con un dispositivo militar bélico muy importante, junto con algunos elementos paramilitares y decisiones que allí ocurrieron, que fueron desplazando una gran cantidad de colombianos a Venezuela, que hoy en día decimos no están allí, más de 6 millones de colombianos haciendo vida en Venezuela. Y es tanto así que Venezuela ha tenido la capacidad de recibirlos y atenderle y darle la mano. Por ejemplo, ahorita ocurrió algo muy importante. La semana pasada el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, entregó la solución habitacional 1.700.000. Y esa solución habitacional 1.700.000, el 20% de esas soluciones habitacionales están asignadas un 20% a la población migratoria, de migración, colombianos, ecuatorianos, peruanos, un 20%. O sea que estamos hablando de más de 300.000 viviendas también asignadas al personal que migra a Venezuela en este contexto. Señor embajador, precisando estos términos, me hace recordar a mí que hay quienes han dicho siempre que la guerra tiene a veces como estrategia diversos tipos de armas y que una de ellas, ya en últimas instancias, lo constituye la fuerza poblacional, que se convierte en una forma de protesta última o ya de recargo último, porque la migración es la última arma que se puede utilizar. Y vimos, por ejemplo, lo que le pasó a Egipto con la población de los israelitas dentro, que ya el pueblo no podía soportar esa presencia. Y precisamente también se habló de que en el área de Roma fue asediada por los gentiles, producto de ellos mismos. Y últimamente se ha estado mencionando, y recordamos también lo que pasó con Fidel, cuando Cuba no podía, ¿verdad?, mantener esta política social interna, y le dijo a Estados Unidos, bueno, pues si ustedes lo quieren, llévense esta cantidad. Y le mandó un grupo de cubanos para que fueran a Miami. Y verdaderamente Estados Unidos tuvo que cargar con esa realidad. Y últimamente, ¿verdad?, se estuvo mencionando aquí que la última arma de Corea podía haber sido que ellos no tendrían toda la fortaleza atómica que se supone que tienen, sino que su última razón de ser para poder enfrentar al imperio podría ser con lo que es la presión migratoria que ellos ejercerían sobre los países vecinos y sobre el mismo país de China que está ahí. Y eso es su última oferta. Entonces nosotros aquí no es una guerra que tenemos de tipo abierta, sino que es una presión, como usted lo decía, natural, porque aquí Haití y República Dominicana son hermanos, son países hermanos. Sin embargo, el hecho de que tengamos culturas distintas hace nuestra parte. En Venezuela también nosotros caracterizamos una hermandad, tanto así que nuestro patricio, ¿verdad?, fue identificado allá como un hijo de Venezuela. Así como nosotros aquí en nuestras universidades tenemos un cruce de atención al venezolano como a un dominicano. Lo que esté pasando con Venezuela hace que nuestros pueblos se hagan solidarios, pero al mismo tiempo hemos sentido la migración de venezolana hacia países de Argentina, hacia territorio dominicano, y hacen sus reclamos y sus quejas porque quizá ellos no interpretan lo que ha sido el proceso de la República Bolivariana de Venezuela con una constitución tan organizada, una constitución tan democrática, que muchos pueblos están maravillados con este ejercicio constitucional de Venezuela, con este ejercicio de la constitución bolivariana. Entonces, ante este escenario, donde una constitución como la constitución bolivariana reconoce el derecho de los pueblos indígenas que han estado en la selva, que estaban en los estados de Venezuela, que no tenían identidad para ser electorales, para ser electores, y que ahora son ciudadanos, ¿verdad? Eso distingue mucho a esta constitución bolivariana. Ante esos espacios de reclamos de identidad,
de personas en un pueblo, ¿verdad? Nosotros, en vez de reclamarle a Venezuela cómo mirar hacia atrás, deberíamos entonces emular lo que hizo el gobierno de Chávez en aquel momento, lo que ha defendido, por ejemplo, los otros gobiernos que han estado siempre al lado, como el gobierno boliviano, el gobierno ecuatoriano, sobre defender esto. República Dominicana no tiene un movimiento así, pero sí tiene algo que resolver con las inmigraciones. Tiene un capítulo abierto para resolver. Yo no le cargo tanto a eso, porque sabemos que con eso se puede jugar a política y a guerra. Y en el caso de todas las fuerzas opositoras al gobierno de Venezuela actualmente, quisieran producir un elemento antisocial para que entonces se vuelva una carga para ese gobierno, y es una especie de guerra también, de artimaña. ¿Cómo le ve, cuánto va a durar este tipo de presión? Usted que está viviendo, que fue embajador en Australia o en Austria, en Austria, y que ha tenido la experiencia diplomática así en otras ocasiones, pero que ha vivido de cerca las responsabilidades del gobierno como la defensa nacional de Venezuela. ¿Qué tiempo es que se va a tardar este proceso de presión que hay de movimientos sociales en Venezuela? ¿Cómo lo ve usted? Yo voy a ir, es que todavía está el cruce, hay un cruce ahí. Que es lógico porque es el mismo contexto. Yo primero no vayan a creer que estoy descontextualizado. Yo quisiera ver si hay alguna imagen acá. Aquí yo siempre traigo... Que podamos ver. Sí. Vamos Ve a ver si lo puedes tomar, así, sí, con las luces. Ahí. Un mapa mundi. Sí, un mapa. Acércalo. De alguna forma podemos ver ahí, observar, si quieres acércalo para... No, creo que está saliendo es aquella. Es que está saliendo allá. Sí. Ok, tú lo estás buscando ahí. Okay. No, todavía no la tiene enfocada ya. No, él la está aquí. Téngala usted mismo. Ahí, que está de frente. Ahí vemos nosotros cómo de alguna otra forma, yo siempre digo, ¿no? de una manera inconsulta, ¿no? Todavía, pónchame la cámara, la número 1. Esta es la 1. Si no la pones aquella, acércala con... vemos cómo de una manera inconsulta los Estados Unidos de Norteamérica, sus gobiernos agarraron el mapa mundi y distribuyeron a todo el mapa mundial en zonas de operaciones. Y en esas zonas de operaciones tenemos el comando sur, el comando de África, del Pacífico, de Europa, etcétera, etcétera. Pero vamos con el comando sur. El comando sur, ya conocemos cuáles son sus perspectivas. Tenemos ahí la cuarta flota que fue activada no hace mucho tiempo por las necesidades de mantener la democracia en nuestros países. Ese es el principal vector. Vector, recordar que hay dos puntos, ¿no? Uno de inicio y uno final, ¿no? Sí, vector. En ese vector hay una cantidad de variables políticos, sociales y económicos. Ah, perfecto. Ahí está. Pero no es frisado, déjalo abierto para que él pueda mover. Una foto. Ok. Ah, sí. Ajá. Entonces, dentro de ese contexto podemos ver que nosotros estamos supeditados a lo que es el Comando Sur. Entonces, de allí se generan una serie de políticas que van hacia nuestros países. No es solamente Venezuela, lo que usted ha dicho es muy cierto, ¿no? Hay unos elementos que actúan dentro de la sociedad venezolana o dominicana, que es el contexto, en el cual viene siendo adoptado por un trabajo y una planificación bien orquestada por elementos internos, puede ser, o foráneos, indiferentemente. En el caso de Venezuela, hemos tenido como el mismo comandante de ese Comando Sur ha establecido de que hay un plan de operaciones con unos elementos que se han ido cumpliendo y que tenían una fecha límite, tope, que era el 2016, para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro Moro, a través de elementos políticos como referéndum, manifestaciones, ataque a la economía y a las finanzas públicas, por supuesto, y de alguna u otra forma hacer ver que, o mejor dicho, buscar el aislamiento internacional de Venezuela.
Y cuando reflexionamos, todo eso se ha venido cumpliendo por parte de ese plan de operaciones, en el cual nos les ha dado los mayores frutos posibles. A ellos, a nosotros hemos tenido resultados nefastos. Estamos hablando que los últimos 4 meses ocurrieron en Venezuela más de 135 fallecidos, productos de esa violencia generada, lamentablemente, por una parte de la oposición, que lo que quiere es sacar del poder al presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, desconocer esta Constitución. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es eso que desconocer la Constitución si ellos se deben a ello? No, ellos la han desconocido. Desde el 2002, esta Constitución está siendo atacada junto con su pueblo. Nuestra Constitución es un objeto de estudio en muchas universidades del mundo y tomada como ejemplo por su concepto humanista, pluralista, participativo, inclusivo, elementos esenciales y, por supuesto, que exige una distribución equitativa de la riqueza que pueda tener el país. Te voy a mostrar otra lámina muy interesante de lo que pasa en Venezuela. En Venezuela resulta ser que tenemos, lamentablemente, toda una cantidad ingente de recursos. Esto lo tomé prestado de una gobernación de allá de Venezuela, en el cual vemos la cantidad de riquezas que nosotros aportamos. Vamos a cuadrarlo aquí bien, ok. Y allí, de alguna manera expedita, si no estamos de primer lugar, estamos de segundo. ¿En qué? En petróleo, sí, en oro, gas, uranio, en cobalto, en agua, bauxita, oro. en gas. Y están las cantidades que están libremente establecidas. Yo agarré un ejemplo, por ejemplo, el gas, 5.617 billones de metros cúbicos, octavo en el mundo y el número 1 en América Latina y el Caribe. Entonces imagínense o imaginemos el norte con el control absoluto de Venezuela. Por Dios, si sabemos que se ha caracterizado de alguna otra forma, su hegemonía es por tener el control de los principales países que tienen ingentes recursos que de alguna manera representan un valor capital y económico muy interesante y el sostenimiento de esa industria importantísima que ellos tienen, como la industria militar. Y a través de esa industria militar es que tienen el dominio del mundo. Hay que recordar que para 1989 Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y a través del Pentágono, tenían una política de disminución de los ejércitos de América Latina y el Caribe. ¿Cómo es eso? Bueno, nos decían, no, ya ustedes no tienen necesidad de tener una Fuerza Armada Nacional. Nosotros, como el concepto de policías del mundo, con nosotros los ayudamos a atender cualquier solicitud de emergencia e inseguridad, lo atendemos. No, disminuyan. Tengan grandes policías, conviertan las Fuerzas Armadas en policías. Y eso fue lo que fueron desarrollando. Cuando llega el presidente Chávez, como constitucional, elegido por el pueblo en 1998, y en el 99 se relegitima como presidente a través de una constituyente y a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde ese momento Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Claro. O sea, igual que la que hubo ahora. Sí, igualita. O sea, que esto no es nuevo. No, esta es la segunda. O sea, que es una cosa, un proceso democrático que se ha repetido. Total, esta es la segunda. Parece ser como que fue un invento que hicieron, según los medios de comunicación internacionales. No, está aquí. Que es una violencia a la democracia. No, lo que ellos querían es que para llamar a la Asamblea Nacional Constituyente se llamara referéndum, pero aquí aquí en la Constitución no se habla de referéndum. Es como también que se llamara un plebiscito. Tampoco aquí en la Constitución no aparece el plebiscito. El referéndum aparece para la elección de cargos públicos desde el presidente para abajo, cuando el pueblo considera que en su mitad de su periodo el hombre no ha cumplido con todas las políticas públicas y necesidades y de atención a la sociedad. Entonces vamos a un referéndum a decidir si continúa o no en ese proceso. Esto es temas de importancia, pero ahora vamos a hacer un corte para al regreso continuar con estas explicaciones que usted nos hace. Subimos. Ya regresa Temas de Importancia por Nexo, su canal.
cuando esta casita se termine, aquí vamos a hacer una fiesta a todo volumen. Hasta los perros, los gatos, todos nos van a ayudar a celebrar. Ay, ay, ay. Yo estoy en esta casita nueva. Caché, popite. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Cabe destacar que desde el 2013 la ocupación hotelera mantiene un crecimiento sostenido y al cierre del año pasado se ubicó en su mayor nivel en 3 décadas. El turismo donde se desarrolla no se desarrolla solo. Se necesitan otras condiciones. Se necesita la estabilidad política. Aquí hay estabilidad política. La estabilidad jurídica, aquí hay estabilidad y seguridad jurídica. Gracias nuevamente, señor presidente, no solamente por su apoyo en nuestros proyectos, por estar aquí hoy, sino por su apoyo al sector turismo. Seguimos con Temas de Importancia por Nexo, tu canal. Estamos de regreso en Temas de Importancia. Gustavo Casanova. Bueno, pues siguiendo aquí con esta interesante entrevista con tan distinguido personaje, el embajador de Venezuela en la República Dominicana, a quien nos distingue en este canal, y a todos ustedes, amigos televidentes, pues nos resulta interesante ver cómo en Venezuela, el que por lo menos habría los medios de comunicación en República Dominicana e internacionalmente, supongo también, se percataba de que Venezuela estaba al punto de caer en un caos, en un mare magnum que se lo iba a llevar todo como si entrara el mar a raíz de esta asamblea constituyente en la que 8 millones de venezolanos se expresaron para tomar una determinación. Inmediatamente al otro día de darse los resultados, pues esperábamos que se iba a abrir la tierra y el cielo se iba a partir. Quisiéramos saber si eso ha ocurrido en Venezuela luego de esta asamblea constituyente, o cuál era el motivo Cuando usted me dijo hace un momento, antes de irnos
a comerciales. Sí. Me habló del asedio. Ah, ok. Eso es parte del asedio. Por eso es que cuando contextualizo el tema migratorio y el tema de las acciones políticas y nombro un vector y las variables, esas son una de las variables que está dentro de ese vector, las políticas, más la intervención de un elemento foráneo como es el Comando Sur, que tiene un plan de operaciones, en el cual, por supuesto, hay que recordar algo, nosotros entonces el Comando Sur nos tienen como una zona de operaciones de baja intensidad. ¿De baja intensidad por qué? Porque tenemos los delitos de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas, como llaman por ahí, delito de cuello blanco. Todas las tachas. Todo lo que es crimen, una cosa así por el estilo. Aquí estamos criminalidad, algo así por el estilo. Entonces, en ese contexto merecemos entonces tener una gran policía. Por eso es que cuando hablaba de la disminución de las Fuerzas Armadas y la creación de una gran policía... Es como una distracción, una táctica... No, más que todo de denominación, porque ¿cuál es el concepto de la Fuerza Armada Nacional? Defender un territorio. A cuesta de lo que sea, de la vida, pero hay que defender un territorio. Y mientras menos resistencia tenga un enemigo, menos bajas tendrá. A él le interesa un comino, como decimos nosotros, las bajas del contrario, ¿no? El enemigo lo que está interesado es que tener la menos resistencia. Y ustedes creen que con una fuerza policial, una fuerza de una envergadura como el Comando Sur, o de los Marines, o las fuerzas especiales que quieran mandar, van a tener una resistencia con la policía, ¿no? Lo máximo de los policías entregan sus cuarteles y se van, algo así por el estilo, pero la Fuerza Armada Nacional no, porque tiene una convicción de nacimiento, de formación y de profundidad de defensa nacional. Y por eso ese concepto ya de los años 89, que gracias a Dios no se cumplió, porque si no, ¿de qué estuviéramos hablando? Fíjate que hay países como Panamá, lo que ocurrió, y no quiero nombrar algunos otros, ¿no? Pero sí. Panamá, porque es el vivo ejemplo y en fin, desaparecieron un barrio completo, sí, infinidad de personas. Pero Humberto, nosotros aquí vamos muy bien, porque las Naciones Unidas va a hacer cargo de la frontera, nuestra ahora. Hay una foto, los cascos azules. Pero es que eso, más que todo, de influir sobre el desplazamiento de nacionales de un país hacia otro, más que de interés militar, es interés económico. Hay que ver la riqueza que puede tener alguno de los dos países, si no los dos países inclusive. Fíjense, nosotros tenemos en oro, nosotros tenemos, creo que les enseñé en la lámina, reserva, sí, el número 1 de América Latina en oro. Entonces yo le digo a algunas personas, imagínense si nosotros le damos un valor, si la onza de oro, bueno, la última vez que me di cuenta estaba en $1.800 la onza, creo, sí, no sé cómo estará. Algo así, más o menos así, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros agarremos nuestra moneda. República Dominicana tiene una empresa de oro, imagínense. Sí, sí. Imagínense lo que estoy diciendo. Por lo menos creemos que tenemos. No quiero crear problemas. No quiero crear problemas. Esa es la que está abierta. Esa es la que no se han abierto. Bueno, sí. Y la proyección. Y la proyección que hay también. Por supuesto, imagínense que nosotros, no, bueno, está bien. El respaldo es una moneda, una divisa, etcétera, pero yo como país, a cualquier inversionista le digo, mira, yo tengo una moneda que se llama, ¿qué le decimos? Un real, por no decirle peso ni bolívar, un real. Mira, se llama un real, y ese real está respaldado por tantas onzas o onzas de oro. Por las reservas. Por las reservas de oro que tengo tantas. Así que eso vale tanto. Tú lo traduces a la divisa que está en $1.800. Entonces imagínate las fortalezas que va a tener ese papel de moneda nacional. Y no importa que no sea divisa, porque todo el que venga a invertir sabe que cuando esté en territorio nacional y que quiera irlo a cambiar al Banco Central, pues se lo van a dar. No, porque eso es materia directa. Sí. Materia directa, porque eso va oro, valor, divisa universal. ¿Cuál es? Bueno, ahorita en estos momentos el dólar americano. Y como decía usted, embajador, no solamente el oro, también los demás minerales que hay allí. Hasta el agua. Hasta el agua. Aquí hay un banco de agua. O las reservas forestales, ¿no? No hablemos de agua porque imagínate, nosotros representamos, yo voy a seguir con las láminas, ¿no? Nosotros representamos a América Latina 1/3 del posicionamiento de agua en el mundo. Hídrico, el valor hídrico que tiene. El valor hídrico que tiene. Fíjense, ¿por qué ustedes creen que esa triple frontera que llaman o que llamamos, constituida por Brasil, Paraguay y Argentina? ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice ese concepto de baja
intensidad dentro de la En orden las de Amazonias, operaciones sí. del Comando Sur, ¿no? De que hay narcotráfico, Ya. los delitos. No, mentira. Bueno, pueden promoverlo, porque ellos promueven todo, ¿no? Pero ¿usted sabe lo que hay detrás de eso? El segundo mayor pozo acuífero de reservas de agua subterránea para más de 200 años. Pues hay que mudarse para allá. Porque el primero está en Australia. En Australia. En Australia. Ah, sí, subterráneo, sí. Subterránea. Cierto. Y aquí en esta triple para 200 años. Hay que imaginarse, acuérdense que hay grandes escritores que por supuesto de alguna forma o manera, lamentablemente no se ha desarrollado efectivamente ese conocimiento de esas grandes riquezas que nosotros tenemos a nivel de América Latina y del Caribe, los cuales estamos haciendo objeto constantemente de intervenciones, disimuladas, pero son intervenciones. Entonces, en ese contexto, dentro de esos procesos en los cuales vemos la interferencia foránea de otros elementos, lo pueden hacer a través del proceso migratorio. ¿Qué ocurría con el desplazamiento que nosotros tuvimos de Colombia hacia Venezuela? Pues una acción de una guerra civil en donde el campesino colombiano, ¿por dónde tenía que coger? Para Venezuela. Y Venezuela no ponía ningún pretexto migratorio, ni ponía un coto, no, Venezuela agarraba, bueno, pasen, vamos a ver cómo nos arreglamos aquí y como siempre. Es importante, fíjese, aquí se ha querido hacer en los medios de comunicación espaviento, vamos a decir, alarma, de tantos venezolanos que están invadiendo el país. Y yo creo que eso sería una migración inteligente. Primero, el venezolano está vacunado, porque cuando un país promueve la migración, como lo promueve Canadá, como se ha promovido en este país, pues lo primero que hay que ver es el recurso humano que usted está promoviendo. Está alfabetizado, está vacunado, domina más de un idioma, es bachiller. Entonces es una migración inteligente que viene a aportar y ayudar a un país en su desarrollo. Porque si usted lo que importa en una migración es analfabeto, gente sin vacunar, gente que trae enfermedades y plagas, es una migración estúpida para atrasar el país. Fíjate la migración libanesa que tuvimos en este país, que ha ayudado en todo el sentido de la palabra, pero personas que tenían otro concepto. Entonces, eso es lo que se llama migración inteligente. Y los países tienen que calcular cuál es la migración que conviene. Y por eso la migración venezolana no debe ser despreciada ni desconsiderada. Todo lo contrario, debe ser acreditada, en mi opinión. Ahora, la que es de analfabetismo, la que es de atraso, la que le pertenece a las Naciones Unidas en su responsabilidad, la que le pertenece a la potencia que han desfalcado y destruido ese país, que es Haití, son los que tienen que hacerse responsables de eso y no cargárselo a la República Dominicana. No, y también habría que reconocer que inteligente. Cuando hay un tipo de migración, como tú dices, que es por vía de una desolación, porque no viene producto de una verdadera persecución, sino que hay una desolación en su espacio, como ha pasado en otros países africanos, en Bosnia. No es responsabilidad de un vecino únicamente, sino de la humanidad, porque es una responsabilidad de la humanidad. Sí. Ahora, como nosotros somos los más cercanos y lo hemos demostrado, inmediatamente hay una crisis momentánea. El primer país que está al lado de Haití es República Dominicana. Ayuda, siempre lo ha estado. Ahora nos han dejado un poquito solos, ¿verdad?, en una lucha directa, porque cuando se hace el escenario conflictivo es que Naciones Unidas se pronuncia, pero nosotros no tenemos que pronunciarnos, tenemos que actuar de inmediato y hemos estado con los brazos abiertos ante ese proceso migratorio. Mi pregunta, para volver al tema que nos compete, y hay que ir aterrizando, porque ya se nos está terminando el tiempo que disponemos, es precisamente sobre el área de lo que decía Gustavo Casanova en su última pregunta sobre Venezuela, cuando él decía, mira, pasó la constituyente y ¿qué ha pasado? No se desgarraron, ¿qué pasó? Porque escuchamos la noticia muy gozosa de la gente de la oposición diciendo que más de 20 países habían desconocido la constituyente y también que esperen unas 24 horas que va a haber una explosión, una intervención norteamericana en el gobierno
y van a desconocer todo eso. Y a República Dominicana que se pronuncie. Luego en la ONU, nosotros escuchamos al Mercosur, ¿verdad?, que decía que descalificaba, que sacaban a Venezuela de tal lista, de tal cosa. Pero después hemos visto que Naciones Unidas dijo, hey, atrévanse, no busquen una solución bélica. Este es un país donde lo que está pasando es una cosa interna de Venezuela, del Estado venezolano. Es decir, eso lo anunció. Y ahora hay otros países que se están pronunciando diciendo, cuidado, no utilicen una vía bélica. En Venezuela lo que se está predicando es por la paz. Sí, hace un momento también, y me disculpas, voy a tratar de ser lo más rápido posible, cuando me decía hace un momento y me infería de algo que dijo el presidente Nicolás Maduro, que me estoy acordando en este momento, que el que se meta con Haití se mete con Venezuela. Sí. Él lo que realmente, y eso fue sacado entre líneas, yo lamentablemente no tengo ahorita en la mano el texto completo, pero eso fue sacado entre líneas y en su discurso y en sus palabras lo que se refirió es que lo que le pase a Haití le pasa a Venezuela. Primero por los lazos históricos que hemos tenido, así como los tenemos con todos los países de América Latina y del Caribe, que representó un bastión muy importante en apoyo al libertador Simón Bolívar. Que por cierto, ¿no?, hay que recalcar que el cuarto abuelo paterno, el libertador Simón Bolívar, nació en esta isla. Exacto. Y se fue para Venezuela con su padre, la muerte de su madre. Por lo tanto, el libertador nació de esa estirpe y tenemos en los genes una relación dominicana-venezolana muy intrínseca, aparte de lo político. Los taínos de aquí venían de allá, eran de los arahuacos de allá. También, güey, Patricio Duarte y todo aquello que se sustenta. Cuando usted me dice con referente a ese tema de la Constitución, es producto de ese plan de trabajo que hizo el Comando Sur para tratar de subvertir el orden interno, porque el concepto de orden interno es el manejo de todas las instituciones del Estado, incluyendo la seguridad, lo policial, lo militar y por supuesto el ordenamiento político y geográfico del país. Hasta en eso nos atacaron en el aspecto de lograr buscar una ingobernabilidad, pero no lo lograron gracias y a expensas de que se fue soportado ese control de orden interno en manera muy específica y se hizo ver en el mundo de que eran los 365 municipios que corresponden geográficamente a Venezuela, estaban prácticamente que en guerra, incendiándose. No, eran nada más que 45 municipios, de los cuales unos 15 que estaban en manos de la oposición, estaban generando, estamos hablando de 365 a 15, y de ahí es donde irradiaba toda la información, cuando usted me decía inicialmente de ese complejo poder mediático y el concepto de la posverdad. No te presentan la verdad, sino la posverdad, el manejo mediático de la información, que al final es la verdad que ellos quieren hacer ver al mundo. Y unos escuadrones vestidos de negro que salían por las prensas y por los medios diciendo que... La semana pasada no pasaron ni 15 días cuando ya fueron más del 60% capturados y los principales líderes, un capitán y un teniente que se hizo desertor, ya está detenido también, salieron a tratar de tomar la 41 Brigada que está ubicada en el estado Carabobo. Se robaron unas armas, ya se recuperaron gran parte del arsenal. Todavía hay dos funcionarios, uno que fue de la Policía Científica y otro de la DC, creo que están siendo buscados, que también estaban dentro de ese grupo. Entonces hicieron ver que era un grupo de militares que se estaban sublevando contra el gobierno. No, eran dos militares, uno que está siendo buscado hace varios años por temas de narcotráfico y el otro que era el encargado del parque general, que tenía las llaves y les abrió el parque para que se llevaran las armas. Ya también fue capturado. Entonces... no es así como lo tratan de plantear y hacer ver. Lo que sí es cierto que ahorita se acaba de desmantelar una operación denominada Operación David, que era un ataque que venía orquestado hacia Miraflores para tomar Miraflores. Y entonces en esquinas y en ciertos sectores del centro de la ciudad había o existen jeroglíficos o señas de estilo en lenguaje griego. O en árabe, en jeroglífico, en cual significaba con una estrella de David algún posicionamiento o de una persona o de armas para ese espacio para atacar hacia Miraflores. Eso fue develado a raíz de que fue desarticulado la operación que le dio la oposición, porque es parte de la oposición,
David. ¿Qué pasa con la oposición? Que en la OEA, por esos días de abril, trataron de darle una relevancia beligerante a esos grupos de oposición, pero resulta ser que internacionalmente para tú poder darle carácter beligerante a un grupo tiene que tener una serie de características, como una lista de mercado constituido, como hicieron con Siria, que le dieron la reconocimiento a la oposición armada, le dieron un posicionamiento beligerante y es el que le han dado apoyo logístico de armas. Esos son los terroristas buenos. Ah, bueno, para ellos. Bueno, para ellos. Entonces, ¿por qué llegamos a la constituyente? Porque el presidente Nicolás Maduro, dentro de ese proceso, lo que andaban buscando de que el presidente declarara un estado de conmoción o un estado de excepción. Y al declarar esos dos, enseguida aquí iba a salir al mundo una intervención humanitaria urgente, que se están comiendo vivos los venezolanos. Tenemos necesidades de abastecimiento, de alimentos. Y por eso inmediatamente llama a la constituyente, a la Asamblea Nacional Constituyente, llegamos al 30 de julio y bajaron todos los parámetros de violencia, y Dios quiera que continúe así el proceso democrático en sana paz y que lleguemos a las elecciones de ahorita del mes de octubre. Todavía no tenemos la fecha definitiva, pero va a ser en octubre, de los gobernadores, y luego el próximo año a la elección de presidente de la República. Bueno, cualquier humareda de lejos confunde, pero cuando se oye una explicación tan veraz como la que usted expone, verdad que uno entonces se edifica sobre qué es lo que realmente está pasando con el pueblo venezolano. En la primera manifestación electiva que hicieron en la oposición, ellos hablan de unos 7 millones de participantes, y en la que fue realizada de manera formal por el Estado y por el gobierno venezolano, se habla de 8 millones de participantes. Eso puede indicar de que sí hay un grado de participantes que se oponen, ¿verdad? Así, pero la mayoría ha expresado siempre respaldar al gobierno de Venezuela, al que estuvo, al que está. Ahora, con sus explicaciones, nosotros los dominicanos estamos llamados, ¿verdad?, a seguir un poco más de cerca y buscar la información de fondo, no la información únicamente de redes, porque las informaciones de redes pueden ser pasionarias en un 90%. Sin embargo, la verdad debe de ser buscada en el tronco, en la raíz donde se origina la información, para nosotros estar más edificados sobre la situación. Díganos sus últimas observaciones, qué pasará con Venezuela a partir de que ya se dio la constituyente, y en un minuto, ¿qué pudiera decirnos nuestro embajador? Bueno, ¿qué pasará dentro de la constituyente o dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, que está en pleno ejercicio elaborando y manejando y produciendo el nuevo texto constitucional, soportando a la Constitución? No es que es otra, es esta Constitución, pero fortaleciéndola con algunos elementos que fueron creados en estos últimos 18 años en beneficio del pueblo y que hay que incluirlos, como la vivienda, nuevas organizaciones sociales como las comunas, el tema de educación, los discapacitados, que no, hay que hacerle un capítulo especial. Ahorita hay 5 diputados dentro de la Asamblea Nacional Constituyente del sector de discapacitados que están, por supuesto, contribuyendo de acuerdo a sus necesidades y por supuesto, para alimentar ese proceso. Para eso es que vamos. Vienen las elecciones y, por supuesto, llegar hasta el 2019, cuando vengan las elecciones del señor presidente, del nuevo presidente o del presidente de la República, o del candidato o la candidatura a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que sí es cierto es que, lamentablemente, y como ya todos conocemos, vino el presidente norteamericano Donald Trump y manifestó la necesidad de intervenir en Venezuela, y lo cual ha originado y se está haciendo un control de daño por parte de los Estados Unidos. Lo que generó fue un repudio generalizado de propio y extraño. Cuando digo propio, era los que realmente respaldan de manera honesta y de hermandad pura el proceso revolucionario y socialista de Venezuela, y aquellos que adversan el proceso también se dieron a la tarea de pedirle a los Estados Unidos que deje de estar pensando en ese sueño de invadir a Venezuela. Aparte de ello, se ha visto ya de alguna manera holgada la misma posicionamiento de América Latina, de todos los países
de nuestro continente en cuanto a decirle al Departamento de Estado que esa no es la solución es democrática y en el diálogo, y algo que me gustó de usted hace un momento, que es un proceso interno, como interno puede ser la política de todos nuestros países. Muchas gracias, señor embajador. A usted por la invitación a este ¿verdad? programa. Gracias. A usted, para mí un placer. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima. Esto es Temas de Importancia. Nexo presentó Temas de Importancia.